Vamos a pasar entonces ahora con Kevin Flores de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con la ponencia que se llama el Tata Quiroga, perdón, y el pueblo purépecha, sacrificios de justicia en Michmacuán. ¿Tienes la palabra, Kevin? Sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, buen día a todos, a todas y a todes. Quiero agradecer igual al maestro Mario Ruiz Otelo por haberme invitado al seminario de investigación que posibilitó la realización de este evento, así como a la maestra Diana Rosselli, quien me brindó su asesoría en mi presente investigación. Ha sido un placer para mí compartir reflexiones con todos los ponentes que conforman estas mesas y un honor encontrarme en este espacio con todos ustedes. A continuación les platicaré un poco sobre Vasco Vázquez de Quiroga, un oidor de la segunda audiencia que llegó a México a Veracruz en 1531 y que para 1538 fue nombrado obispo de Michmacuán, el lugar junto al agua de la región Puré. Cabe señalar que Quiroga no fue de formación completamente eclesiástica, era un abogado laico y estudioso de los cánones religiosos de su materia, que tuvo que recibir el sacramento del orden sacerdotal para poder ser consagrado obispo, según lo señala Jesús de la Torre Rangel. Cuando salió de España, este personaje lo hizo con la convicción de que sería un sacrificio de justicia, ya que tenía 70 años y cruzar el Atlántico era muy arriesgado para él. Según Francisco Miranda, Quiroga se inspiró gracias al Salmo 5 que resuena así: sacrificad sacrificios de justicia y esperad en el Señor. Como líder político religioso católico, Quiroga construyó en Michmacuán lo que conocemos como pueblos hospitales, los cuales son un tipo de urbanización concebida para esta región del occidente mesoamericano. El obispo retomó esta idea debido a la lectura que hizo de Utopía escrita por Tomás Moro, un autor inglés irreverente a su monarquía. La hospitalización de estos pueblos no es meramente médica, sino que es toda una organización urbana basada en lo que Aguayo Spencer llamó una idea del huésped, del mundo y de sus semejantes. Y de la Torre Rangel agregaría que esto implica una idea de la plenitud de la solidaridad humana. La hospitalidad dirigida a los indígenas permitió que el obispo se ganara el respeto y la confianza de quienes habitan la región Puré, ya que comenzaron a nombrarlo como un tata, el Tata Quiroga, un adjetivo que estaba reservado solo para los honorables y sabios ancestros purépecha. El obispo de Michoacán intentó secularizar el proyecto político que idealizó Tomás Moro y se dedicó a redactar tratados jurídicos como su información en derecho, las ordenanzas y su testamento. Quiroga no realizó la utopía de Moro, sino que la adaptó para poder emplearla en el proceso de evangelización e hispanización del pueblo purépecha. Concibió e hizo realidad su propia utopía. Este Tata centralizó la ciudad de Valladolid, hoy conocida como Morelia, así como Pátzcuaro, plantando así la semilla de la colonización en Michmacuán, pues la evangelización es un mecanismo de penetración e invasión ibérica, y don Vasco no expresó su rechazo radical hacia las encomiendas, sino al método violento por el cual se conformaba, según lo señala Marini Marcia Anabela. El título de esta ponencia remite a que no solo se hablará de Vasco de Quiroga, sino que también mostraré cómo fue la percepción purépecha de la conquista ibérica. Para ello tuve que recurrir a la relación de Michoacán, escrita por Fray Jerónimo de Alcalá, un franciscano que se dedicó a aprender el idioma e historia de esta región. Antes de cualquier cosa, comprender que los purépecha no son un grupo étnico homogéneo. Lo que comparten entre todos es el idioma, pero en la cotidianidad son completamente autónomos. Según Pablo Alarcón Chaires, puré significa gente y purépecha sería el plural, es decir, gentes. Haciendo una analogía fuera del territorio mesoamericano, en la región de la Araucanía es incorrecto ponerle una S al final de la palabra mapuche, ya que mapuche en sí es un plural. Esta es la misma S innecesaria en la palabra purépecha, porque también ya es un plural en sí. Esto puede decirnos dos cosas: afirmar el hecho de que el idioma de la región Puré tiene semejanzas con idiomas sudamericanos, como lo señala Verónica Hernández Díaz, y que las concepciones indígenas pensadas desde lo colectivo no conciben el plural del mismo modo que se hace desde la concepción eurocéntrica, pues en Abya Yala se piensa desde la integración comunitaria. Carlos Lenkersoft, al analizar el tic-tic-tic tojolabal de Chiapas, llamaría a esta forma de existir nosotridad. A continuación, daré a conocer qué nos dicen los textos sobre esta época en Michmacuán.
una época de renacimiento europeo y de modernidad temprana. Quiroga escribe frecuentemente cartas al rey Carlos I de España, pues no olvidemos que Comodoro era un informante del cumplimiento de las leyes aplicadas en América. Información en Derecho de 1535 es un precedente de lo que después va a ser la controversia de Valladolid de 1550 y 51. El famoso debate filosófico que se dio entre Sepúlveda y Las Casas, donde el primero argumentaba, aristotélicamente, que los indígenas americanos no tenían alma y por lo tanto podían ser esclavizados, mientras que Las Casas decía lo contrario, pues le repugnaba ver la sangre indígena que derramaban los encomenderos. Del mismo modo, a Quiroga le fastidiaba ver las injusticias cometidas por su propia gente. La segunda audiencia había llegado con una ley que prohibió la esclavitud de los indios, pero para 1535 el rey cambió de opinión y volvió a permitir dichos abusos. Información en Derecho es el texto con el cual Quiroga le pide a su majestad el rey que se arrepienta de la decisión que ya había tomado y también le da por insistir en su idealización de utopía retomada de Moro, pues ya había mandado años antes, en 1531, su propuesta bajo el nombre de Carta al Consejo. Pero Quiroga no se quedaría de brazos cruzados para ver cuándo le autorizaban su proceso de urbanización utópica. Silvio Zavala dice al respecto, y cito, Quiroga, impaciente, poniendo a contribución sus recursos y valiéndose de su influencia para obtener auxilio de los indios, había fundado 2 pueblos hospitales, que llamó de Santa Fe, el uno cerca de la Ciudad de México y el otro de la cabecera de Michoacán. Cierro cita. Este mismo año, en 1535, la corona española mandó al primer virrey de Nueva España, un tal Antonio de Mendoza y Pacheco, quien probablemente fue quien ordenó a Jerónimo de Alcalá la realización de un texto sobre la vida de los indígenas de la región Puré, cuyo resultado sería la dichosa relación de Michoacán. Este texto es una narrativa que cuenta desde la concepción de sus dioses y la fundación de su dominio territorial hasta el momento en que se encontraron con los españoles y fueron evangelizados. También cuenta con 44 láminas que de manera gráfica ilustra la historia de los habitantes purépecha. ¿Quiénes eran estos nuevos hombres, vestidos de hierro y montados en caballo? ¿Dioses o invasores? Alcalá dice que el pueblo purépecha recibió a los españoles de la siguiente manera, y cito, se supo que habían venido un español y que había llegado a Taximaroa en un caballo blanco. Era entonces la fiesta de Purecuraco. A 22 de febrero, el español estuvo 2 días en Taximaroa y se regresó a México. Al poco tiempo, vinieron otros 3 españoles con sus caballos y llegaron a la ciudad de Michoacán, donde estaba el Canzonci, el cual los recibió muy bien y les dio de comer. Envió el Canzonci a toda su gente, tiznados, a cazar. Fue un muy gran número de gente, con sus arcos y flechas, por poner miedo a los españoles. Tomaron mucha presa y les regalaron a los españoles 5 venados, y estos les dieron al Canzonci y los señores plumajes verdes. Los españoles, al irse, llevaron consigo a 2 indias, que le pidieron al Canzonci de sus parientas. Y los indios que iban los llamaban a los españoles Tarascue, que en su lengua quiere decir yerno. Y de ahí los españoles empezaron a ponerles este nombre a los indios, mas en lugar de llamarlos Tarascue, los llamaban tarascos. Se cierra cita. Esta extensa referencia muestra 2 cosas. Por un lado, que está mal llamar tarascos a los purépecha porque no es su autodeterminación etimológica y se debe respetar su idioma. Y por otro, el Canzonci decidió recibir cuidadosamente a los extranjeros. En este mismo texto se menciona que tiempo antes, cuando los españoles apenas estaban en Tlaxcala, el Canzonci había mandado un mensaje a Moctezuma para unir fuerzas, atacar y acabar con los españoles de manera bélica. Sin embargo, el Tlatoani prefirió no hacerlo, ya que para él estos nuevos hombres eran dioses, mientras que para el Canzonci no eran más que invasores que se debían de combatir. La región Puré tenía una soberanía territorial y militar tan poderosa que los mexicas nunca pudieron penetrarla, una soberanía que el Canzonci decidió defender con arcos y flechas en contra del conquistador Cristóbal de Olid, y cito, era entonces la fiesta de Caeri Conscuaro, a 17 de julio, cuando llueve mucho en esta tierra, y venían por capitán de los españoles un caballero llamado Cristóbal de Olid. Sabiendo de su venida, el Canzonci, y como venía de guerra, temió que le habían de matar a él y a toda su gente. Entonces juntó a los viejos y a los señores, y les dijo, que vayan correos por toda la provincia, y que vengan acá toda la gente de guerra.
Muramos, que ya son muertos los mexicanos, y ahora vienen por nosotros. Con nosotros están los matlacincas, los otomís, los huetamecha, los huitlatecos, los escomecha y los chichimeca, y todos ellos acrecientan las flechas de nuestro dios Uricahueri. Cierro cita. Pero después de mucha guerra llegó la pacificación puré, y no fue la espada la que penetró, sino que lo hizo la cruz de la evangelización michoacana, donde tuvieron lugar los proyectos urbanísticos quiroguianos. La palabra utopía, que es como se llama el libro de Tomás Moro en el que se inspiró Quiroga, etimológicamente significa no lugar. Por lo tanto, no existe dentro de nuestra dimensión espaciotemporal. Esta obra abre el hito del género literario que se conoce como utópico y su antítesis distópica. Utopía de Moro es un país asentado en una isla ficticia, pagana, que no siempre había sido una isla, justo como Inglaterra cuando era un territorio continental. Pero Utopía no es Inglaterra, pues dicho país no existe fuera de las hojas de este libro. Y Clodeo, un personaje ficticio que decía haber viajado con Magallanes, le cuenta a un alter ego de Moro que había estado en un lugar llamado Utopía. Y cito, en Utopía, todos, hombres y mujeres, conocen bien el oficio de labrador. Les es bien enseñado desde la infancia. Los niños aprenden no solamente mirando, sino trabajando real y verdaderamente, con lo que acostumbran sus cuerpos al trabajo. Cierro cita. Algo parecido resuena en las ordenanzas del Tata Quiroga, cuando nos dice, y cito, que además, y allende de esto, también todos habéis de saber bien hacer y ser ejercitados y diestrados en el oficio de la agricultura desde la niñez, con mucha gana y voluntad, porque ha de ser este oficio de la agricultura, y sea menester que entenderéis en él. Cierro cita. En otro ejemplo, Tomás Moro menciona que, y cito, la construcción y reparación de las casas requiere en todas partes el trabajo continuo de mucha gente. No solo se arreglan enseguida, sino que previenen el peligro de que se derrumbe. Cierro cita. Sobre este mismo asunto, Quiroga diría, y cito, que cuando hubiere necesidad de hacer o reparar alguna familia o la iglesia o edificio otro, o hacerle de nuevo, todos juntos lo hagáis y os ayudéis con gran voluntad y animaos los unos a los otros, y no al contrario, escondiéndoos y mostrando recibir pena ni trabajo en ello. Cierro cita. Las referencias comparativas de estos dos ejemplos son una muestra de cómo el obispo de Michoacán redacta básicamente las mismas ideas de Moro, sin embargo las adapta para que sean congruentes con la realidad purépecha. Lo que escribió Quiroga fueron las leyes que se tenían que aplicar en la conformación urbanística de los pueblos hospitales, y su testamento no fue más que la redacción de las ordenanzas que quería que se cumplieran después de su muerte, es decir, su proyección del futuro de Michoacán. En palabras suyas diría, y cito, memoria y declaración de mí, don Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán, de lo que es mi voluntad y tengo ordenado, y cumplida de lo que tengo ordenado. Si me faltare tiempo para hacer otra declaración, sea esta memoria guardada y cumplida, conforme aquí lo declaro. Cierro cita. Pidió, por ejemplo, que cuando muriera todos sus esclavos fueran liberados, a lo que sería congruente preguntar, ¿por qué no los liberó él mismo si estaba en contra de la esclavitud? El antropólogo español Pedro Tome comenta una cita del testamento de Quiroga que dice que las decisiones adoptadas por los representantes de los indígenas tienen que tener el acuerdo y parecer de su rector, es decir, de su clérigo presbítero. Dicho antropólogo reflexiona que, y cito, en definitiva, Quiroga cree que esta democracia indígena, tutelada por los presbíteros, permitiría el desarrollo de genuinas comunidades autorreguladas capaces de actuar y sobrevivir comunidades económicas complejas. Para ello, distribuirían su terreno diferenciando áreas de producción agrícola y artesanal, espacios dotacionales con centros de instrucción escolar y misional, albergues para personas en tránsito, hospitales, iglesias y oratorios y, por supuesto, amplias áreas habitacionales. Cierro cita. La vida de Quiroga nos ayuda a comprender la realidad purépecha actual. Los pueblos hospitales fueron determinantes en esta región. También es imprescindible mencionar la importancia de la fundación en 1540 del Colegio de San Nicolás de Obispo, hoy conocida como Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Aquellos que viven junto al agua, en Michoacán, son solo uno de los pueblos que integran a la región Puré.
Este lugar era llamado en náhuatl Michihuacán, que significa lugar de pescadores, y los mexicas llamaban Mechuacas a quienes tenían el pescado. El nombre se hispanizó a Michoacán y hoy lo reconocemos como un estado de la República Mexicana. A pesar de la centralización michoacana en Morelia, la diversidad interétnica se mantuvo, no solo como un pueblo, sino incluso hasta yo diría como una nación, la nación del territorio puré, o mejor dicho, purépecheiro. Retomando la analogía anterior, lo mismo podríamos decir del Gulú-Mapu sudamericano, que en español significa país mapuche. En ambos casos, purépecheiro y Gulú-Mapu vendrían siendo nacionalidades indígenas conformadas por pueblos interétnicos autónomos. En cuanto al Tata Quiroga, su filosofía del derecho fue un proyecto que posibilitó la asimilación del otro. Si bien implementaron los valores grecolatinos y judio-cristianos, al mismo tiempo se conservaron los valores purépecha, como lo es la asociación directa con la tierra y la vida comunitaria. Los tratados quiroguenos son una justificación jurídica que promueven la dignidad de los purépecha, por un lado, pero los convierte en vasallos del rey de España, por el otro. Mientras que Quiroga intenta otorgarles justicia a los indígenas, la encomienda penetra en el territorio, siendo así como el tributo otorgado al rey, regulado por el representante, el virrey, permitió que se justificara jurídicamente la apropiación de los recursos y la explotación de los indígenas. Militarmente, los purépechas fueron indios enemigos para los españoles, pero después de la evangelización, la conversión los declaró indios amigos. En la creación de los pueblos hospitales tuvieron injerencia los franciscanos y los agustinos, aunque recordemos que Quiroga no pertenecía formalmente a ninguna de estas órdenes religiosas. Por último, mencionar que la colonización evangelizadora que logró pacificar la región puré permitió la prolongación de una colonialidad del ser, según la teoriza Walter Millono, la cual fue sistematizada en la conformación del Estado mexicano. A la misma vez han florecido movimientos de resistencia descoloniales y contraculturales, quienes luchan en contra de las dinámicas coloniales que surgieron en la modernidad temprana y que siguen imperando en nuestra contemporaneidad de modernidad tardía. Un ejemplo es el pueblo de Cheranquiré, ubicado en la meseta purépecha. Por mi parte sería todo. Reitero mi agradecimiento a la audiencia, a mis compañeros y mis maestres ponentes, quienes no solo me han transmitido su biblioteca, sino que también me han transmitido la forma de leer sus libros y una forma de hacer pública esa lectura. Por citar a Alejandro Cerletti. Por su atención, muchas gracias.